Gracias, Nora. Yo soy Chiara Sigeli de la OBCT, que es un think tank que trabaja en la libertad de la prensa. Como hemos escuchado toda esta sesión, la propiedad de los medios es importante no solo por su grado de concentración, sino por su grado de transparencia también. En la investigación realizada por el MPM, el monitoreo de la pluralidad de los medios, este es el obstáculo más importante para luchar, para vencer, para obtener acceso a la información para las entidades vigilantes de la libertad de la prensa. Tengo hoy el honor de presentar esta mesa con unos periodistas que trabajan en proyectos muy innovadores, más interesantes en Europa para investigar y trazar la propiedad de los medios en Europa. Así que vamos a empezar con Olaf Steinfeld, de Periodistas Sin Fronteras, que nos va a presentar al Media Ownership Monitor, que es una herramienta para identificar quiénes están detrás de los medios. Y luego escucharemos a Marius Dragomir de la Universidad del Centro Europa en Budapest. Su equipo ahí está desarrollando una red para visualizar y seguir los cambios de propiedad en los medios en Hungría, pero espera que se pueda aplicar a otros países también. Y luego escucharemos a Mary Fitzgerald de Open Democracy, que acaba de lanzar un proyecto denominado Open Media, medios abiertos, que quiere cambiar el enfoque sobre la interferencia comercial en periodismo. Y finalmente escucharemos a Dr. Adolfo Antón Bravo del Laboratorio Media Lab Prado aquí en Madrid, que compartirá sus consideraciones acerca de la situación en España y lo que se puede hacer en los periodismos de los datos en este campo. No está funcionando el micrófono. Por segunda vez, esto ya suena mejor. Voy a cambiar de presentación. Buenos días a todo el mundo. Muchas gracias a los organizadores por invitarme y un tributo a mi colega y a la presidente Alfonso Armada, el presidente de la sección española de Periodistas Sin Fronteras. Muchas gracias por acompañarnos aquí hoy. Evidentemente es inútil presentar Periodistas Sin Fronteras. Todo el mundo tendrá una idea de quiénes somos y qué hacemos, supongo, a través de nuestro índice de libertad de prensa, que es algo que publicamos cada año. Y ese índice ilustra las amenazas que enfrentan los periodistas en todo el mundo. Normalmente son amenazas legales y físicas. Se pueden encarcelar a los periodistas, se pueden lesionar y se pueden matar. Pero a través de este trabajo en el Press Freedom Index, el PFI, reconocemos una amenaza adicional que no resulta tan visible como las amenazas directas y físicas, pero es una amenaza cada vez más significativa y relevante para el trabajo de los periodistas, y es la presión económica que inhibe mucho el trabajo de los periodistas. Y esto fue el inicio realmente del proyecto Media Ownership Monitor, el monitoreo de la propiedad de los medios, que iniciamos en 2015, que busca el entorno de los periódicos en Europa. Dentro de nuestra organización hay un tipo de cambio de paradigmas para Periodistas Sin Fronteras, porque mantener la independencia del periodismo necesita un paisaje mediático sano, saludable. Y si los negocios fracasan, es casi imposible mantener la independencia del periodismo. Y esto tiene que ver con la propiedad, como ya se ha escuchado antes, y es el tema central de la jornada de hoy.
nuestro enfoque es que cualquier enfoque hacia la orientación de la propiedad necesita imprescindiblemente la transparencia. No, todo el mundo le gusta, a todo el mundo le gusta la transparencia, es una palabra en boca de todo el mundo, pero nosotros consideramos que hay que hacer sonar una nota de precaución en este punto, porque la transparencia de los medios no debe ser un fin en sí mismo, tiene que tener sus propios límites, porque si analizamos la propiedad de los medios y de los negocios en el sector de los medios, nuestra comprensión es que, y ya les haré un recorrido dentro de un momento, existen motivos válidos para el secretismo corporativo dentro de los mercados competitivos, incluido el mercado mediático. Y esto es un motivo que deberemos considerar. La transparencia tiene que tener límites, y si exigimos transparencia de otros, tenemos que ser también transparentes en lo que anunciamos y cómo lo hacemos. Esta no es una presentación de PowerPoint, es una página web en vivo, no es un informe que se publica y se olvida en un instante, sino es una base de datos abierta en línea que repasa país por país. Aquí en nuestra página web, en la página de inicio, una selección interesante de países que hemos repasado hasta la fecha. Creo que son 12 o algo más de 12. El equipo están trabajando actualmente en Albania y en México. Y por supuesto, la primera pregunta que nos hacen es ¿cómo seleccionáis los países investigados? Pues disponemos de 5 criterios que aplicamos. En primer lugar, es un criterio técnico, porque la financiación es del Ministerio Federal Alemán de Desarrollo y por eso estamos limitados a la lista ADC. ADC es la relación de países elegibles para recibir fondos de ayuda al desarrollo, y con nuestra financiación, por tanto, no podemos entrar en países europeos. Lo que tenemos como primer criterio es buscar un partner en cada país que puede continuar el proyecto después y la actualización de la base de datos. El tercer criterio es el tamaño de los países, porque realmente plantea un problema metodológico. Si un país es demasiado pequeño, hay problemas a la hora de valorar los índices, los indicadores de índice en un país con una población inferior a 1 millón. Siempre existe concentración, es muy difícil medirlo. Y hay también algunos países que son simplemente demasiado grandes para los recursos disponibles. Por eso es imposible analizar la India, por ejemplo. Luego está la cuestión de la seguridad. Hay muchos países donde no podemos entrar. Y el quinto criterio es si tiene sentido, porque hay muchos países, Corea del Norte, por ejemplo, una investigación tardaría 10 minutos, porque solo hay un medio y ese tipo de país también está excluido. Así que voy a analizar o presentar Serbia, porque es el país más cercano a donde estamos nosotros, pero la página web que presentamos para cada país es idéntica. Si vamos a la página de inicio para Serbia, el informe parece muy sencillo. Quizás es importante resaltar que no es un mensaje para académicos ni para periodistas expertos, sino para el público en general. Por lo tanto, está orientado a usuarios de telefonía móvil y el lenguaje es muy visual, con infografías. Aquí tenemos nuestra asociación en Serbia, que es el Balkan Investigative Reporting Network, BIRN. La información está disponible en inglés y en el país de vernácula de cada país. There, you will get a quick introduction, in this case, of the media market in Serbia, and then you can search further by sectors of media, so we can maybe go to TV. Again, a quick overview on the TV market in Serbia, and then you have basically the 10. En Serbia
Y aquí tenemos los 10 emisoras, las cadenas más importantes en cada país. Suelen hacer de 40 a 50 en cada país, con el bien entendido de que con ese número representamos casi el 90 o el 95% del mercado. Aquí se puede pinchar en cualquiera para obtener el perfil, en este caso de Pink TV, y para saber de qué va cada emisora y su propiedad, tanto su estructura cooperativa y también los datos adicionales y las fuentes de donde las hemos obtenido. Como todo está interrelacionado, se puede obtener el perfil de los propietarios y los intereses que tienen a nivel corporativo y en distintos medios que sean propiedad de ese individuo y otros negocios relacionados con su familia y con sus amigos. Cualquier cosa que logremos averiguar en este sentido. Así que esta es la búsqueda por medios, pero también se puede hacer la búsqueda desde otro lado, buscando por empresas o propietarios individuales, lo que da una especie de who is who de cada país, de los magnates más importantes y poderosos en cuanto a los medios de comunicación en cada país. Así es como funciona la base de datos. Y luego está la parte narrativa, que da un capítulo de contexto donde exponemos brevemente el entorno en el que están operando los medios en un país. Por ejemplo, hay una valoración legal que encargamos, pero intentamos presentar ese informe de manera fácilmente inteligible para cualquier ciudadano. Y como he dicho, se puede cambiar de idioma y obtener la información en el país local. En este caso, Serbia. Luego el segundo capítulo es recoge los hallazgos, los conflictos que hay y los colores no coinciden con el MPM que se presentó esta mañana. Nosotros utilizamos no solo los mismos colores, sino también las mismas metodologías en cuanto a la evaluación de riesgos para la pluralidad de los medios, la pluralidad informativa, y se puede pinchar en cada una de esas burbujas y obtener información detallada de cómo se ha calculado cada uno de los indicadores y cómo llegamos a llegar a estos colores de nivel de riesgo. Y luego hay otra serie de artículos. Es parecido a una revista de temas relacionados con este país. Así hemos visto que en Serbia el inversor más importante en el mercado publicitario es el Estado y muchos conflictos de interés, como se pueden imaginar. Así que las infografías funcionan muy bien en las redes sociales y al final de todo, muy importante incluir las fuentes utilizadas. Así que estas es como funciona el Media Ownership Monitor, el MOM. Vamos a incorporar 6 países más, incluida Alemania, no con financiación alemana, sino con otro donante independiente. Y a lo mejor dejo de hablar sobre esto y tendremos una oportunidad para comentarlo más adelante. Thank you. Gracias. Good afternoon. My name is Mario Dragomir, and Buenas tardes. Yo me llamo Marius Dragomir y soy el
jefe del Centro para Medios, Datos y Sociedad, CMDS, en un centro de investigación de la Universidad de Centro Europea con sede en Budapest. Voy a presentar una herramienta que estamos desarrollando en ese centro para hacer el seguimiento de la propiedad. Pero mientras lo preparan, voy a dar un poco de contexto. Investigamos en nuestro proyecto los medios de comunicación y un anuncio interesante. Lanzamos nuestro proyecto principal la semana pasada, la matriz de influencias de medios, Media Influence Matrix, MIM, que se ha desarrollado en diferentes centros de investigación periodística para establecer los vínculos entre las empresas de tecnología y las empresas que financian los medios de comunicación. Dentro de esto, esta no es mi presentación. La herramienta que quiero presentar fue desarrollada por uno de nuestros socios y con financiación de Google. Lo que queríamos hacer aquí era aumentar nuestra sofisticación para seguir la propiedad y no solo trazar los números. Y creo que tenemos un caso muy particular en el caso de Hungría, que es un país que ya conocen ustedes muy bien. ¿Cuál es el problema con la propiedad de los medios en Hungría? Cuando entró en el gobierno la coalición actual, en 2010, hubo una nueva ley de comunicación que limitaba la propiedad cruzada para evitar la concentración basada en cuota de mercado. Fueron unas disposiciones muy buenas, pero los actores en Hungría parecían cumplir con esas disposiciones y esas limitaciones sobre la propiedad, y hubo obligación de desvelar la propiedad hasta el primer nivel. Por supuesto, hay que entender que hay un problema con el último beneficiario, el último titular, pero era un buen paso inicial. En Hungría se pedían más datos para la concesión de licencias y eso incluía un análisis de propiedad. Así que se empieza a analizar la propiedad de los medios, las empresas dedicadas a los medios de comunicación en Hungría en ese momento, en 2002. Se puede ver que casi todo el mundo estaba cumpliendo con estas disposiciones. ¿Me pueden oír? No era tan sencillo. De hecho, si analizamos las fusiones y adquisiciones que fueron autorizadas por la autoridad, Okay. Yeah. Great. Thank you. So if you look. por lo tanto, si analizamos el número de fusiones y adquisiciones analizadas por las autoridades de competencia en Hungría, en algunos casos se aprobaron rápidamente, en otros tardaron varios años, especialmente las fusiones muy grandes que planteaban más riesgo, más amenazas a la concentración, se aprobaron antes que otras. Aquí tenemos dos casos de empresas extranjeras que fue rechazada, y luego tenemos
Panon Lapok y el Radio One Network y el Radio One Television Group que se aprobaron. Si buscamos qué hay detrás de estos negocios, vemos que hay nombres repetidos. No conocerán los nombres, pero Lawrence Masseros o Andy Vaina y expertos y los que viven en Hungría saben que son oligarcas muy cercanos al primer ministro y al gobierno actual. Son proyectos que involucraron a personas cercanas al gobierno, fueron aprobados inmediatamente. Lo queríamos estudiar y si consideramos el número de títulos en los medios impresos, más de 500 títulos hemos mapeado en este proyecto, se encuentran cercanos al gobierno. Así que, ¿qué es lo que está ocurriendo? Nuestra conclusión fue que cuando los proyectos de monitorización de la propiedad de los mineros no llegan a pasar detrás de los números iniciales. Y hay una especie de concentración ideológica que no puede impedir la regulación oficial. Y las limitaciones sobre la propiedad no, ni mucho menos, garantizan el pluralismo. Así que, ¿cuál es nuestra propuesta? El proyecto que hacemos actualmente analiza propiedad de diferentes aspectos. Considera la cuota de mercado en cuanto a ingresos y añadimos también su cuota de beneficios. Y otra novedad que aplica un análisis más cualitativo del mercado es la inclusión de elementos como un prisma político, si es a la izquierda o a la derecha, si son independientes del gobierno o muy cercanamente aliadas con el gobierno, y luego si es una empresa local, si funcionan en Budapest capital o si funcionan a nivel local en zonas rurales. Y también analiza la nacionalidad de los propietarios, si son húngaros o extranjeros. No voy a profundizar en el detalle de la solución. Queremos empezar a publicar en abril, aunque los resultados definitivos no estarán disponibles hasta junio. La herramienta la estamos montando con la colaboración de expertos de Hungría y la empresa que tiene acceso a estos datos dará una herramienta de visualización en red que dará una visión fácilmente inteligible de conjunto sobre la concentración en Hungría, basada en 4 elementos. La empresa, sus intereses financieros, el grupo de interés y la audiencia. Necesitaríamos más financiación para analizar audiencias. Esto sería un proyecto adicional, así que analizamos los otros 3 grupos. Esta pantalla es muy aburrida, es una hoja Excel, pero es importante resaltar que obtenemos información acerca de las 100 empresas de medios más importantes de Hungría. Son muchas más, pero estas 100 empresas en conjunto representan en conjunto el 92% del mercado total. No se puede mapear todo, pero esta muestra es muy importante y muy relevante. Otra cosa importante de este proyecto es que recoge datos desde 1999, así que casi 1989, casi 30 años de datos. Este es el diseño de la matriz, así es como desarrollamos cada una de las nubes. Se están desarrollando a veces el código a mano. Los lectores pueden entrar y hacer clic en diferentes sitios para buscar empresas de acuerdo con la propiedad local, nacional e internacional, los flujos de ingresos y de beneficios, etc.
Así que básicamente esta es la herramienta. Solo quiero cerrar con 3 comentarios finales. En primer lugar, que cuando solicitamos la financiación y al desarrollar el proyecto, estamos siempre pensando en la facilidad de replicación de esta herramienta. Es una herramienta muy fácil de replicar. Es necesario, o sea, es más fácil tener esta herramienta si disponen ya de datos discretos. Si no se tienen a mano, hay que recopilar los datos y eso cambia dramáticamente el tipo de proyecto. También consideramos que es una visión más sofisticada de la propiedad, porque busca desvelar información y detalles acerca de las tendencias políticas de diferentes empresas. Y otro aspecto importante desde la perspectiva técnica es que una vez elaborada, por supuesto, si lo hacemos con una plataforma con acceso a los datos de las empresas, entonces esta herramienta se actualiza de forma automática, es decir, se actualiza sola si está conectada a las fuentes de información o a los registros públicos. Y en tercer y último lugar, porque es importante, quizás no tanto ahora en el contexto local, pero sí en el contexto de las políticas nacionales, podrán convertirse en una herramienta de políticas muy importante en cuanto a legislación y políticas asociadas con la propiedad de los medios de comunicación. Muchas gracias. Yo no dispongo de presentación, pero voy a copiar a todo el mundo y ponerme detrás del atril. Yo soy Mary Fitzgerald, tengo una página web que es Open Democracy, es una plataforma abierta que publicamos en inglés y en varios otros idiomas. Y nuestro mensaje importante desde que empezamos en 2001 es el pluralismo. Publicamos las perspectivas de personas con las que no estamos de acuerdo en todo momento. Salimos de nuestra cámara de resonancia y nuestra burbuja y hacen entrar a otras personas, periodistas, activistas, académicos en todo el mundo y los reguladores. Hacemos entrar a personas fuera de esta élite de reguladores y una de las cosas que hemos publicado en varias ocasiones a lo largo de los años es un comentarista británico, Peter Oborne. Peter Oborne era el columnista principal de las columnas de política, de comentario política en el Daily Telegraph, que ha hecho un buen periodismo a lo largo de los años, pero tiene una reputación de ser un poco de derechas, pero también de ser un poco rebelde. Y hemos publicado este trabajo suyo desde hace años y tenemos una relación con él, porque dicen que no se puede publicar en otros sitios. Y desde 2014-2015 él empezó a analizar el papel de las entidades financieras, de algunos bancos concretos, especialmente HSBC, a la hora de bloquear dinero para negocios. Está muy en contra de islamofobia y es un problema de la derecha y muchas veces se levanta a proclamar los derechos de los musulmanes en foros derechistas. Y vio cómo HSBC había bloqueado los fondos orientados por los ONGs que iban al al territorio de Gaza. Y él investigó estos y descubrió que mucha gente había sufrido problemas por apoyar Gaza y descubrió unas cosas que a sus directores en el Telegraph, pero su historia nunca se publicó y él no lo entendió. Y eso ocurrió varias veces a lo largo de meses con varios artículos sobre HSBC. Y finalmente le dijeron que HSBC es la fuente de publicidad que no se puede ofender. Y una investigación en cualquier tipo de las actividades de HSBC para ayudar a los ricos a evitar el pago de impuestos. Los propietarios de Telegraph recogieron a la fuerza muchos los materiales sobre este tipo de investigaciones.
de Barclay Brothers son los propietarios de Telegraph. Son personas que están viviendo en el extranjero para evitar pagar impuestos, así que no sé por qué tenían ningún interés en ese tipo de estudios. Así que Peter Byrne decidió que no iba a ser muy vociferante, iba a trabajar. No sé si la señora de la IJ sigue en la sala, pero ocurrió Swiss Leaks, las fugas de información de Suiza, y todo el mundo siguió las noticias, pero no The Daily Telegraph. Peter siguió esperando día tras día y nada, ningún comentario. Y después de 3 o 4 días, un artículo de a lo mejor se está exagerando esto de Swiss Leaks. Y en este punto, Peter Byrne perdió el control y me llamó y me dijo, Mary, ¿qué vamos a hacer con esto? Fui a verle en su despacho una noche lluviosa de domingo para redactar su carta de dimisión de 3,000 palabras y lo publicamos en su página web, y el tráfico que generó esa carta de dimisión rompió nuestro sistema. Alguien como Jane Rosen en la Universidad de Nueva York habló de que lo más importante que ha ocurrido en periodismo desde hace años, y tenía fuentes muy bien seguras, y habló también de las relaciones del Daily Telegraph con otros socios comerciales. Lovely Puppies habla del supermercado Tesco, y hay información bastante cuestionable sobre China, al mismo tiempo que había un suplemento con financiación del gobierno chino. Peter habló de todo eso, y en 2015 eso causó un terremoto. Y como consecuencia, muchos otros periodistas vinieron a mí para decir que esto ocurre también donde trabajo yo. A un amigo mío, eso se parece al phone hacking, ese ruido que hay en el fondo durante mi vida profesional, y nunca lo he analizado. Queríamos seguir publicando sobre esto, todas estas acusaciones que nos indicaban, pero a diferencia de Peter, que cobra mucho y eso tiene mucho prestigio, la mayoría de los periodistas que hablaban con nosotros no querían denunciar a su empresario, nunca trabajarían y no tenían esa libertad de acción. Teníamos este problema, ¿cómo podemos contar estas historias y cómo podemos contarlas de forma responsable? Y no solo atacar a una industria que está sufriendo mucho. Y como sabemos, ya no hay un modelo de ingreso que funciona de forma escalable. Así que analizando esto, observé, después de publicar los artículos sobre HSBC, algunos académicos bajo el liderazgo de Martin Moore en King's College London, en la Universidad de Londres, analizaron las alegaciones de Peter con su software de monitorizar los medios, y pudieron verificar los hechos declarados por Peter. Ha habido muy pocos artículos negativos acerca de HSBC en este plazo de tiempo, y pudieron analizar toda la información en la página web y demostrar de forma empírica que esa afirmación era correcta comparada con otros competidores importantes del Daily Telegraph. Es decir, sus análisis aportó un volumen de datos que apoyaron las alegaciones de Peter. Pero no podríamos utilizar esa misma herramienta para los otros periodistas, y ellos no ponen en riesgo su modus vivendi, y nosotros sí podemos seguir publicando el artículo. Así que la respuesta de Martin en la Universidad de London era que sí, se puede utilizar. Así que empezamos a hablar con el índice sobre la censura, Index for Censorship. No he visto a Ricardo, ahí estás, ¿vale? Y hemos empezado a pensar en cómo podríamos escalar esta iniciativa. Y lo que ocurrió a continuación es que desarrollamos este proyecto Open Media, que investiga la interferencia comercial en los medios de comunicación. Con esto quiero decir que cuando los grupos de interés aprovechan su dinero para silenciar a los periodistas o para sesgar los resultados periodistas para obtener cobertura resultada no anunciada como tal. Y por supuesto tenemos
periodistas en 47 países en toda Europa para saber en qué manera se está haciendo. Hemos obtenido muchas respuestas, centenares de respuestas, y quiero invitar a todos ustedes que participen en esta encuesta, si están de acuerdo. Y los hallazgos iniciales es que el contenido sponsorizado, patrocinado, pero a publicidad no indicada, por cobertura positiva de los intereses económicos sin anunciar, y interferencia de propietarios en el contenido de los artículos. No será una sorpresa, pero es algo que no se informa. Pero queremos identificar lo que va bien y no solo lo que va mal. No queremos matar a los periodistas y llamarles todos corruptos. No, eso no sería útil. Es una industria que necesita recuperarse, y yo como periodista, si hablan con cualquier colega, ¿cuál es el artículo que más le da, es una fuente de orgullo? Es un artículo que logró cambiar algo. A lo mejor soy ingenua, pero yo creo que la mayoría de los periodistas saben cuál es el interés público y quieren redactar artículos que hablan del interés público, pero son limitados, son constreñidos por las presiones de la industria en la que trabajamos nosotros. ¿Por qué no poner esa presunción de integridad en el centro del proyecto? ¿Por qué no hacemos un proyecto no acerca de la falta de transparencia, sino promover las soluciones, abogar por cómo se puede hacer las cosas de otra manera, para inspirar a los periodistas y a los lectores a hacer las cosas de otra manera? Así que mi colega Martin, que ha inventado ese software inteligente para monitorizar los medios, está buscando ahora una mini app para ayudar a las comunidades para identificar lo que ellos creen que es un contenido sesgado, que no está identificado. Puede ser un contenido patrocinado oculto, así que involucramos a los lectores para identificar contenidos no adecuadamente identificados. Y a través de esta herramienta se genera una demanda para transparencia, y los medios y sus propietarios tienen que escuchar esa demanda. Martin está buscando otras innovaciones en este espacio. Hay otros donde los periodistas declaran todas sus fuentes de ingresos, y esto sería muy interesante si se puede escalar. Y hay otras cosas que estamos haciendo para promover la transparencia sobre las fuentes y la transparencia acerca de la información. Va a ser siempre un beneficio neto para cualquier marca y para cualquier negocio. Yo creo que hay mucha evidencia que lo demuestre, pero mientras lo estamos recopilando, vamos a seguir con una serie de artículos sobre esto. Habrá un par de artículos adicionales en las próximas semanas, así que atentos a nuestra página web. Pero a través de este proyecto queremos plantear un argumento positivo para modificar, para cambiar y aumentar la confianza entre los periodistas, los lectores y los medios y sus propietarios. Así que ese es el resumen. Les animo a todos a que participen en nuestra encuesta, y yo lo compartiré con todos los interesados después. Muchas gracias. Thank you, Mary. Actually, I think I won't have time. Muchísimas gracias, Mary. Desafortunadamente no tendré tiempo a hacer una pregunta. Vamos a abrir el turno de preguntas y respuestas a la sala después de la intervención de Adolfo. No obstante, quiere decir que en los 3 proyectos que se nos han presentado hasta ahora hemos visto 3 enfoques distintos. Vemos un objetivo común para trabajar sobre estas cuestiones como una manera de contribuir a la alfabetización de los medios, y uno de los objetivos es incrementar la demanda por parte del público para suscitarles el interés por conocer más, por involucrarse en esta cuestión, y para crear un espacio para que los periodistas se movilicen y eleven la confianza en su profesión. Todos estos 3 proyectos son inspiradores, y todos ellos tienen un enfoque colaborativo, colaborativos entre periodistas, entidades de observación, como digo, colaboración entre
universidades, entre los periodistas, entre las asociaciones watchdogs. Este tipo de colaboraciones son esenciales para multiplicar los impactos, el efecto de estas iniciativas, y también la incidencia. La incidencia es un elemento tremendamente importante para comprender, conocer el avance, la evolución de estos proyectos, de manera que todas las partes interesadas las puedan utilizar, se puedan beneficiar de ellas, y a partir de ahí demandar más legislación y siempre involucrando a los ciudadanos, al público, a los lectores. Adolfo, tienes la palabra. Bien, en realidad no traigo una presentación en PowerPoint conmigo, simplemente traigo unas notas que leeré. Bien, me presento. Soy Adolfo Antón de Data Lab. Es el laboratorio de Media Lab Prado. Y nosotros desde Media Lab organizamos dos talleres sobre datos, uno sobre datos periodísticos y el otro taller sobre visualización de datos. Algunos de los temas a los que me iba a referir ya se han puesto encima de la mesa. Son cuestiones de importancia para todos nosotros. En este sentido, me gustaría compartir con ustedes ejemplos de colaboración entre las universidades, los periodistas, los ciudadanos, y yo más adelante, a través de un tweet, les haré llegar los enlaces para que tengan acceso a los mismos. Bien. Tal y como se ha dicho hoy aquí, me gustaría, referirme a 4 cuestiones: medios públicos, pocas políticas en materia de comunicación o escasa legislación, y también me gustaría hablar de aquello que nosotros estamos haciendo en el Media Lab, es decir, trabajo con datos. No voy a hablar de los medios públicos, en tanto que algunos de vosotros habéis hecho una presentación en este sentido, habéis hablado de la necesidad que los entes públicos de comunicación apliquen y cumplan con más legislación, más normativa, más reglamentación. Este es uno de los aspectos más candentes en cuanto en el entorno mediático, en tanto que existe legislación y reglamentación en este sentido, no obstante, no se aplica. En España tenemos ejemplos en este sentido, por ejemplo, de la Ley de Transparencia promulgada en el año 2015, donde nosotros tenemos datos en PDF, en imágenes, y es el comienzo de un escenario positivo en este sentido. Pasa por tener buenas políticas de comunicación. Esta legislación, esta elaboración de políticas es extremadamente necesario. Gracias solamente a las políticas, a la legislación europea, España está en una situación más favorable que hace tiempo. Ahora quisiera referirme a nuestra trayectoria
después de haber escuchado a los otros panelistas, siempre me he acordado del informe McBride. Yo estudié en la Escuela de Ciencias de la Información, o Gender Setting, o la teoría del cuarto poder. Y a mí me gusta, me encanta ver proyectos sobre estas cuestiones, sobre estos temas. No obstante, a veces pienso si se pierde la conexión con el enfoque académico, si carecen de un enfoque académico. Es decir, si se queda meramente reducido a datos, si no se acompaña de esta perspectiva académica. Y ahora me gustaría deciros que antes de hace unos minutos conocí a Ana Segovia, que es uno de nuestras panelistas destacados el día de hoy. Ana Segovia se dedica a investigar sobre la concentración de medios. Afortunadamente, ella fue mi profesora. No, perdón, nosotros tuvimos una profesora común y como digo, ella también estudió en mi facultad con Fernando Quirós y Paco Sierra. Es decir, tenemos los dos enfoques, el enfoque de aprender haciendo y establecer conexiones entre y estudiar la propiedad de los medios, pero sin perder la perspectiva académica, es decir, sin perder de vista cómo esas cuestiones se abordaban, se estudiaban hace tiempo. En relación con las actividades de Media Lab, del Data Lab, me gustaría en ese sentido señalar la vinculación de datos linkados. Existen muchas iniciativas para recolección de datos, diseminación de datos. Y todos estos proyectos en este sentido me llevan a pensar, bien, esto es como un informe y a partir de ahí, ¿qué hago con ese informe? ¿Puedo reutilizar esos datos? ¿Puedo compartirlos con otras personas, con otras fuentes? ¿Cuál es la fuente de esos datos? Es decir, los datos linkados nos ofrecen todo esto. No obstante, nos encontramos que estos datos no son suficientemente, no se diseminan suficientemente, no se comparten suficientemente. Tenemos ejemplos, BBC, Guardian, New York Times, que nos dicen que tenemos que tener en cuenta y cuidar mucho nuestros datos, no solo en términos de visualización, sino también en términos de cómo se acaba reutilizando esto. Y también, en último lugar, me gustaría hacer referencia al trabajo de Simon Rogers de The Guardian y una de sus charlas en TED, donde señaló que los datos del periodismo están basados en 3 fuentes de datos. Fuentes de datos abiertos son el nuevo punk, es decir, donde tenemos esas distintas fuentes de datos que podemos mezclar y a partir de ahí generar, crear, construir algo nuevo, distinto, más rápido, un nuevo enfoque de esos datos que acaban siendo tabulados o linkados. Bueno, y eso es todo por mi parte. Muchas gracias por vuestra atención.
Thank you, Adolfo Antón. Actually, Muchísimas gracias, Adolfo. Antón, tengo una serie de preguntas, pero en primer lugar me gustaría darles la palabra bien a nuestros panelistas o incluso antes de eso, si estáis de acuerdo, abriríamos el turno de preguntas y respuestas a nuestra sala. Sí, primero preguntas y respuestas de la sala. Thank you. The first question is for Mary. Mary? De vuestra web. Ahora, now, que conozco vuestra web y he participado de vuestra encuesta, conozco el trabajo que hacéis. Por eso que una pregunta, porque esta tarde seguramente surgirá el tema, y es tu opinión, tu visión de los reguladores Ipsos e Impress. Es decir, estos que son totalmente distintos, ¿qué solución puede dar a esta situación? Y ya aprovecho y para Fernando, es decir, cuando hablamos de la academia y que falta algo después de la información, de los datos, es que la academia tampoco hace un uso de proyecto político de esos datos. Todos estos trabajos quedan en un algo, en una nube, en una cloud, si no hay luego un proyecto político detrás que lleve esto adelante, como en el caso de Inglaterra. Sin un informe Levinson, nada hubiera pasado. Thank you very much for asking. I actually changed. Muchas gracias. Cambié esta mañana mi perfil de ponentes porque yo no había declarado un interés muy importante, que soy parte del comité de conjunto de Impress, así que en ese sentido no soy parte desinteresada, no soy socia de Impress, y Open Democracy no está bajo el control de Impress, y hay motivos para explicarlo, pero sí formo parte del comité que diseña el código que debería aplicar los otros que genera. Debería indicar que en los medios británicos hay una guerra entre dos reguladores, IPSER, que es el vigilante de los grandes medios, pero orientado a los grandes medios. Impress es algo nuevo que salió del informe de Levinson, y yo creo que Impress tiene unas normas más robustas y tiene la capacidad de ser más eficaz en el futuro, pero personalmente creo que hay problemas con las dos cosas. Me preocupa mucho la involucración del Estado en la regulación de los medios. Puedo ver cómo funciona en el Reino Unido, pero si aplicamos ese mismo modelo a otros países, va a ser peligroso. Sé que se mantiene a distancia y que no hay ningún sistema perfecto, pero prefiero la libertad de la prensa, la libertad de expresión, y hay abusos que ocurren como consecuencia del abuso de poder. Y hay que ir más en esa dirección. Tengo un conflicto personal acerca de esta cuestión de la involucración de los estados en este tipo de regulación, donde nos sentamos. Todavía no tenemos un sistema perfecto, pero me apunté al comité de códigos de Impress porque me parecía un reto magnífico para desarrollar redactar un nuevo código para regular los medios. Y lo interesante de Impress también, porque los grandes medios están con Ipsos, pero otros están en Impress a través de los o trae más los medios locales y comunitarios. Así que es muy interesante ver que hay un regulador que se orienta más a ese grupo y otro regulador va para el grupo de grandes medios. Así que en cuanto a su otro punto, creo que
los medios abiertos, Open Media, es un proyecto donde hay que tener todos estos elementos. Los académicos, los periodistas, el activismo. ¿Y estamos en contra? No. Estamos en contra de un enemigo muy grande en este grupo y hace falta la colaboración de todos los expertos en todos los campos. La comunicación es muy importante para maximizar la abogacía a favor de este proyecto. La comunicación de nuestros hallazgos es importante, ser claros. Conseguir una comunicación viral de los datos que tenemos. Si no, las cosas se quedan todo en esta sala. Solo disponemos de 5 minutos para el debate. No sé si puedo pedir una pregunta para ti y quizás podremos tener otra pregunta después. Que no quiero parecer que soy el representante de la academia, todo lo contrario, ¿no? El Data Lab no es de la academia, precisamente nos consideramos o nos anunciamos como laboratorio ciudadano, en el sentido de que cualquier persona ciudadana que pasa por aquí, por Madrid, puede participar de las actividades que realizamos en Media Lab. Lo que pasa es que, bueno, oyendo hoy algunas de las intervenciones, que no todas, me parecía que como que hay cosas que no sé, que he estudiado y que parece que solo están en la academia, ¿no? No están en ninguna otra parte. No sé, sí que veo sobre pues, modelos de negocio, sobre nuevos tipos de periodismo, sobre pues leyes, pero todo eso que no sé que estudiamos, los que hicimos periodismo, tenía que servir para algo, ¿no? No solo para que ni se estudie y se olvide ni esté en el ámbito académico, ¿no? Tendría que ser mainstream, tendría que ser público. Por eso ponía el acento ahí, no porque me habría gustado poner acento más en otros proyectos, ¿no? También he vivido iniciativas de información alternativa que lidiaron con esto, ¿no? Y también creo que hay que poner el acento en la alfabetización tecnológica. Es decir, ahora usamos la web o Internet como una commodity, como un producto, cuando yo estaba estudiando y fui contemporáneo de ese nacimiento, nos parecía alucinante poder comunicarnos con cualquier persona del mundo, ¿no? Esa audiencia infinita que ahora mismo parece como algo normal y que solo puedes hacer a través de Facebook o Twitter, cuando tenemos los medios y las capacidades para hacerlo, porque hay mucho software libre además que... Bueno. I see that there is one question there, and Nora, do we have... Tenemos un par de manos levantadas. Yo tengo no tanto una pregunta, soy un comentario. Soy editor de Bulgaria y puedo indicar que en los últimos años hemos visto una presión cada vez mayor de los anunciantes sobre contenido editorial. Y un motivo que explica eso es la debilidad financiera de los medios, de los periódicos en especial y de los medios en general. Es muy difícil para los editores seguir diciendo que no a la inclusión de esos, porque seguimos diciendo que no, es que otra persona va a rellenar ese desfase en el presupuesto de aquellas empresas que tienen pérdidas. Y eso aumenta la capacidad de negociación de los anunciantes y lo están aprovechando cada vez más. Incluso bancos internacionales, organizaciones comerciales muy grandes, y la presión es muy fuerte. En Europa del Este tenemos también presión política, que es un problema mayor, pero la presión de los anunciantes también es algo a tener en cuenta. Hola, soy Ana Segovia. Hello. Será Adolfo la referencia.
Yo soy profesora en la Universidad Complutense de Madrid y quería simplemente preguntar dos cuestiones referentes al observatorio y la herramienta, ¿no?, con respecto a la propiedad de datos, perdón, a la propiedad de medios de comunicación, para saber si han incorporado o han tenido también en cuenta la posibilidad también ya no solamente de la propiedad efectiva de medios de comunicación, sino también las interconexiones con otros consejos de administración o los directorios interconectados con el resto del panorama corporativo, ¿no? Porque lo que en estos últimos años, ¿no?, creo que se ha visto además de manera mucho más clara con todos estos procesos de financiarización, ¿no?, que han llegado también a los medios de comunicación, pues ya no solamente es la propiedad efectiva, ¿no?, de algunos magnates más localizados, ¿no?, y más visibles a los que se les pone rostro, sino también la influencia que se puede tener en los medios de comunicación a través de, como digo, propiedades interconectadas o presencia en los consejos de administración de otras grandes corporaciones e incluso las propias entidades financieras, ¿no?, que es otra de las cuestiones que, por ejemplo, a día de hoy también creo que también impacta mucho sobre una de las cuestiones que mencionaba Marius, que es ya no solamente la concentración de la propiedad, sino la concentración ideológica, ¿no?, que es algo mucho más difícil de superar, ¿no?, o de combatir. Gracias. Bien, sí, responder a esa pregunta. El proyecto que yo presenté, nuestro proyecto, vamos todo lo lejos que podemos a la hora de conocer el sesgo ideológico, y estoy totalmente de acuerdo en que es necesario trabajar más en este sentido. Nosotros tenemos otro proyecto que, aunque este no sea el foro adecuado, voy a mencionar el nombre. Es un proyecto por país donde nosotros intentamos hacer esta conexión que se acaba de mencionar aquí. Nosotros en este caso, en ese proyecto, valoraremos tres cuestiones. El área de políticas de reglamentación, es decir, conocer las personas, los tomadores de decisiones, reglamentando los medios, después los financiadores de los medios, los grupos de propietarios de publicistas, en ocasiones hay organizaciones filantrópicas, y después la importancia de las empresas que distribuyen los medios. Es decir, nosotros estamos intentando conectar este nivel de propiedad con las distintas personas, los distintos actores involucrados en los distintos momentos del juego o en este juego. Así que considero que sí, que esa es una cuestión muy importante. Nosotros estamos intentando hacer investigación cualitativa en este sentido. Es muy difícil hacerlo a través de valorar datos tal cual. Así que nosotros lo que hemos presentado hoy aquí es un prototipo. Esperemos que lo podamos escalar para que nuestro proyecto también tenga mayor ámbito. En cuanto a la academia, la universidad, yo soy representante del sector académico, yo trabajo en la universidad y tengo que ser muy crítico conmigo y con mis colegas, porque en muchas ocasiones somos muy poco efectivos. En ocasiones, no sé, hacemos trabajos que acaban siendo muy poco difundidos, diseminados o incluso leídos. Es decir, es necesario vincular el trabajo académico urgentemente con el trabajo realizado por las ONGs, la sociedad civil. Tenemos que conseguir esta vinculación. La investigación que estamos haciendo en este sentido nosotros colaboramos con muchísimas ONG, con muchas redes de ONGs y con mucho periodismo de investigación. También quiero destacar el último punto sobre nuestro proyecto. Es una herramienta de visualización que nos permite ver quién es el propietario de los medios, dónde está la línea de poder, dónde está la división de poder, y también esta herramienta es importante en tanto que tiene una implicación política. Son herramientas tremendamente importantes en tanto en cuanto tengan un impacto en la vida real y consigan cambiar las políticas y la legislación existente.
Sí, bien, retomando el último punto, en nuestro proyecto nosotros definimos la concentración de acuerdo con 4 dimensiones. En la prensa escrita, medios, televisión. 2, la propiedad de los medios. Y estas dimensiones tienen que ver con la cadena de valor, la concentración dentro de la misma, teniendo en cuenta las redes de distribución, las firmas de producción y también las empresas de publicidad, etcétera. Y en la 4ª dimensión, el 4º dominio, es otros intereses, es decir, otros intereses del sector. Turquía es un ejemplo muy interesante, en tanto que no existe ninguna excepción en cuanto a los medios de comunicación en manos de operadores o propietarios privados. Todos ellos son públicos. Si tu cliente principal es otro, no necesita haber una censura activa. Es decir, porque los intereses económicos están fuertemente concentrados. El segundo ejemplo es de Colombia, donde existe un caso donde existe un magnate de los medios que domina las 2/3 partes del mercado, incluyendo también las bebidas y la cerveza, lo cual quiere decir que su publicidad solamente exhibe publicidad de sus refrescos y cervezas. Es decir, no permite a los publicistas de Colombia estar en sus plataformas. Y cuando estamos hablando de la incidencia política, la concentración de los medios también afecta negativamente a la competencia de otros sectores y a la economía en general. También un aspecto que quisiera añadir, ya se ha hablado mucho aquí de datos. Obviamente nuestro proyecto es un proyecto de periodismo de datos que depende, porque nosotros dependemos de la disponibilidad de los datos y sorprendentemente nuestros equipos, con independencia del país al que vayamos, al que hayamos ido, siempre hemos visto con mucha sorpresa que la propiedad de los datos, yo no diría que son exactamente fáciles de conseguir, pero bueno, en cualquier caso, acabamos sabiendo quién está detrás de los datos, de esa propiedad de datos. No obstante, lo que no ha sido fácil es encontrar datos sobre datos de mercado, sobre audiencias. Si queremos saber cuál es la opinión en términos de concentración, necesitamos datos sobre audiencia. No solamente la disponibilidad de esos datos es difícil, sino que en ocasiones, cuando están disponibles, son datos corruptos. Se corrompen a propósito. Así que, bueno, quizás este sería un punto muy interesante a tener en cuenta en la legislación. Bueno, desafortunadamente nos hemos quedado sin tiempo. Hemos llegado al final de nuestra mesa redonda. Bien, tendremos la oportunidad de hablar con los panelistas durante la comida. Bueno, si se prestan a ello, y muchísimas gracias a todos por su atención.